Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Y es lo que hacemos en la sala de Jairo, de manera oficial, sin especular, sin nada de noticias falsas. Hoy en la sala de Jairo, el doctor Henry Medina, anestesiólogo de la Universidad del Valle, que muy juicioso ha estado mirando los acontecimientos de la pandemia desde el punto de vista de las autoridades de salud y lo que ha pasado en otros países. Doctor Henry, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de Jairo. Muchas gracias, Jairo, por la invitación para hablar de nuevo de este tema que nos aqueja en todo el mundo y nos preocupa a todos, como es el COVID-19. Muchas gracias por la invitación. Doctor Henry, entonces, ¿por dónde comenzamos? Miremos la segunda diapositiva. La segunda, Yo bueno. como Muy profesor bien. prefiero mirar los datos. Claro, claro. Bueno, aquí quiero mostrarles pues lo que ha pasado respecto al COVID, tanto en el número de casos como el número de muertes entre los países orientales y los occidentales. En este caso, los datos son al día lunes 13, hace 2 días, lunes 13 de abril a mediodía. Y los casos y las muertes los indexé al millón de habitantes, porque pues una cosa es un país de 300 millones y otra cosa es otro de 20. Entonces, pero cuando los indexamos al millón de habitantes, podemos comparar muy bien entre un país y otro o entre una región y otra qué pasó. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Corea del Sur, que tiene 51.2 millones de habitantes, al 13 de abril tenía 10.537 casos, que por millón son 205, y el número de muertes han sido 217, que corresponden a 4.2 por millón de habitantes. Tenemos a Japón con 126 millones, 58 casos por millón de habitantes, mucho más bajo que Corea. La diferencia entre Japón y Corea es que Japón hace muy poquitos exámenes, o sea, hace muy pocos diagnósticos, mientras que Corea ha hecho bastantes exámenes. Sin embargo, los países que más exámenes han hecho han sido los occidentales. Y las muertes de Japón solo son el 0.8 por millón. ¿Sí? Taiwán, que es el país mejor manejado en esta pandemia, que tiene 23.7 millones de habitantes, ha tenido 15.7 casos por millón de habitantes. ¿Sí? Casi que un 10 solo el 10%, menos del 10% de lo que ha tenido Corea, que es un país muy bien manejado, pero definitivamente el país mejor manejado es Taiwán. Y las muertes solo han sido 6, que corresponde a 0.2 por millón. Como nosotros vemos aquí, los sistemas de salud de estos países pues no han estado estresados, pues han tenido un número de casos, pero no lo que tenemos en Occidente, y la mortalidad tampoco ha sido pues extremadamente alta. China inicialmente pues se le desbordó los casos y las muertes, pero en Wuhan, pero ya después se ha comportado como todos los países orientales. Sin embargo, lo que está aquí, China tiene 1.439 millones de habitantes, ha tenido 82.160, que son 57 casos por millón. Y la mortalidad 2.3 por millón de habitantes. Cuando nosotros totalizamos estos 4 países como por tener un grupo y luego compararlo con el otro grupo de occidentales, tenemos aquí 1.640 millones de habitantes en los 4 países, un total de casos de 100.440 que corresponden a 61 casos por millón de habitantes, y una mortalidad de 3.676 que corresponden a 2.24 muertes por millón de habitantes. ¿Sí?
Entonces, esos son los países orientales y ahora miremos los occidentales. Doctor, sí, excúseme que mezcle algo noticioso sobre Corea del Sur. ajá, Adelantó elecciones, esto es increíble. La gente guardó la distancia de 2 metros, todo el mundo con tapabocas y aquellos que tienen el COVID-19, pues de antemano lo sabían por la data y lo tenían además que decir. A estas personas del COVID-19 la llevaban a un cubículo especial donde había autoridades sanitarias, incluyendo los mismos sanitarios. Es decir, había toda una precaución y hubo la votación normal en Corea del Sur. Estos países, por ejemplo, están estudiando. Taiwán, los muchachos van a clase, tienen su tapabocas y en el pupitre tienen como un aditamento para evitar de que entre gotas de pronto de otra persona que los esté usando y no se den cuenta, pero están yendo a clase, ¿sí? Con esas precauciones. Usted va a entrar a un almacén y entonces, digamos, por el área de este almacén solo pueden haber 10 personas, resulta que somos 20, entonces hay que esperar afuera a que estos 10 los atiendan. Es decir, se está trabajando con lo que llaman los aforos, ¿sí? Para poder entrar a un almacén, para poder, ¿sí? Con el objetivo de que la gente no esté muy cerca. Porque si está cerca, a pesar de que están usando tapabocas, si está muy cerca, pues tiene más posibilidades de contaminarse. Entonces, están trabajando con precauciones, pero todo el mundo está trabajando, diferente a lo que tenemos en Occidente, donde nos tiene el señor Tedros parado hace mucho rato. ¿Por qué? Por el mal manejo que le dimos en Occidente a la pandemia. Sigamos con los datos de Occidente. Sí, señor. Entonces, en Occidente, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, Estados Unidos tiene 331 millones de habitantes, hasta el lunes a mediodía tenían 564.000, que son 1.705 casos por millón, y las muertes de 22.069 casos por millón. Estados Unidos, pues, todavía no está en el pico de la pandemia, o sea, estos datos cada día van a ser peores, en una semana son... Entonces, pero de todos modos, está colocado ahí dentro de los occidentales. Alemania, estos países de Europa ya tienen unas semanas más que Estados Unidos, ya, yo diría que ya alcanzaron el pico de la enfermedad y ya han empezado a bajar ligeramente, pero pues aún no está controlada la enfermedad. Alemania, que es el país mejor manejado de Occidente, con 83 millones de habitantes, ha tenido 127.916 positivos, que corresponden a 1.528 casos por millón, que es elevado si lo comparamos con el más elevado de los orientales, que es 200 por millón, y el promedio es 61 por millón, o sea, es claramente mucho más elevado. ¿Sí? Y las muertes son 3.022 muertes. Si miremos la mortalidad de todos los países occidentales, definitivamente Alemania es lejos el de menor mortalidad, 36 muertes por millón de habitantes. ¿Sí? Reino Unido, tenemos 1.320 casos por millón, 167 muertes por millón, y acá entonces tenemos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Francia, las grandes potencias del mundo están entre el grupo de los 20 pobres, ¿sí? O sea, tienen plata, tienen tecnología, sin embargo, pues definitivamente les ha ido muy mal, ¿sí? En total, los habitantes de estos países son 654 millones. El número de casos son 1.244.000, que son 1.900 por millón, y que cada día va a ser peor porque todos estos países cada día aumentan miles de casos por día, mientras los países orientales aumentan menos de 50 casos, algunos aumentan 80 casos por día. Y la mortalidad por millón en Occidente es 137 casos por millón, ¿sí? Acá coloqué Colombia, ¿no? Colombia pues realmente apenas está empezando, los datos no se pueden comparar con ninguno, y nosotros tenemos la posibilidad de saber hacia dónde queremos pegar, hacia Occidente o hacia Oriente. ¿Por qué? Porque la medida del tapabocas
que empezó a regir desde el día 4 de abril, este sábado, van a ser 2 semanas, nos toca cuando nosotros apenas estamos empezando. O sea, el uso de tapabocas en este momento para España, Italia y todas las cosas no implica que la catástrofe no se dé, la catástrofe ya está hecha. Pero sí indica que en el futuro pues, seguramente van a tener menos casos, ¿no? Pero Colombia está a tiempo de definir, hombre, yo quiero pegar un poco como hacia algo. No digo que vamos a tener 10.000 casos, no, imposible, ¿sí? Pero una cosa es tener 20, 25.000 casos en 3, 4 meses y otra cosa muy diferente, tener más de 50.000 casos, donde ya el sistema de salud se va a ver desbordado totalmente. Entonces los datos de Occidente son muy diferentes y en el cuadro diferente vamos a ver la comparación por millón de Occidente versus Oriente. Entonces aquí tenemos a abril 13, estos son datos confiables, datos que los puede sacar cualquier persona, puede hacer el cálculo. Entonces en Occidente teníamos 1.000 casos por millón de habitantes, 1.900, perdón. Mientras en Oriente teníamos 61, o sea, una diferencia de 31 veces. No es que sea el doble, el triple, el cuádruple, 10 veces, no, 31 veces. Por cada paciente por millón de habitantes que hay en Oriente, hay 31 pacientes por millón de habitantes en Occidente. O sea, eso es sideral. Una diferencia abismal, catastrófica. O sea, definitivamente lo hicimos muy mal en Occidente. Y ni digamos de las muertes, 137 muertes por millón de habitantes en Occidente, que cada día va a ser peor porque ellos están todavía aumentando, estamos aumentando mucho. Mientras que en Oriente es 2.2 muertes por millón de habitantes, una diferencia de 62 veces. Por cada muerto por millón de habitantes que hay en Oriente, hay 62 muertes por millón de habitantes en Occidente, y esto en 15 días seguramente la relación va a ser por ahí de 1 en 100. O sea, claramente los países occidentales manejamos muy mal esta pandemia. Y todo por qué, por las directrices, o sea, el principal causante ya ayer empezó a descabezarlo con la OMS, que es el que dicta las directrices de qué hacer en Occidente, y desafortunadamente muchos países ciegamente han seguido las pautas de la OMS, como lo ha hecho Colombia. Ya sabemos que el manejo entre Occidente y Oriente para la ciudadanía era el aislamiento social, que en ambos casos se daba. Básicamente el aislamiento, lo ideal sería que fuera no ir a espectáculos donde hay mucha gente, estadios, reuniones de mucha gente. Desafortunadamente en Occidente terminamos en aislamiento empresarial, que esto es gravísimo. Los países orientales no han parado sus sistemas productivos, ¿sí? Han hecho modificaciones, variaciones para estudiar, para poder ir a trabajar, el uso de tapabocas, algunas cabinas, si va a haber mucha exposición con más personal, o sea, ese tipo de cosas. Pero los orientales no han parado su sistema empresarial. En Wuhan sí se paró durante un tiempo, ya empezaron hace unos días a trabajar, pero en el resto de China no han parado, en Corea, en Taiwán, en República Checa, ¿sí? Que también está utilizando los mismos patrones de los países orientales. Entonces, el aislamiento social en años. Sí, señor. Doctor Henry, ya sabemos que el 27 de abril hay una apertura morigerada en Colombia, manejada por grupos, en fin. En su concepto, con toda esta información científica, ¿qué debemos hacer en Colombia? La verdad es que parar el sistema empresarial por más de un mes nos golpea a todos los ciudadanos en Colombia, excepto pues los que pueden trabajar por teletrabajo y siguen ganándose los mismos, algunos están ganando más, pero son la minoría. A la mayoría nos da muy duro y es algo que es prácticamente insostenible. Sin embargo, pues sí es correcto que la vida está primero que el trabajo, pero las dos cosas son demasiado importantes y los orientales nos han demostrado que ellos han podido seguir ambas cosas, o sea, conservar la vida muy bien.
y conservar los trabajos con algunas modificaciones sin perjudicar tanto a las familias. Entonces, la idea es que nosotros vayamos hacia ese lado porque nosotros tenemos la posibilidad de ir hacia ese lado. No le estoy diciendo que vamos a tener 10.000 casos como Corea, no. Pero si hacemos bien las cosas, yo pienso que podemos salir muy bien librados, empezar a trabajar. Por eso, entonces, ¿qué debemos hacer en su concepto? Más adelante en una diapositiva le voy a como enumerar qué podemos hacer, para que vamos viendo. Doctor Henry, no sé si en esa diapositiva de más adelante haya también el subregistro en Colombia, porque nosotros apenas, creo que ayer completamos 15 laboratorios con el visto bueno del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio para hacer muestras. Pero hay otros tipos de muestras que se están realizando, inclusive una domiciliaria. No sé qué tan confiable es. Lo segundo que le quiero comentar, y ojalá no se nos quede, es lo siguiente, doctor. No tenemos reactivos. El gobierno los está buscando, pero no los ha encontrado. A ver si usted, de manera que podamos entender todos, absolutamente todos, sepamos qué son los reactivos. Y lo otro también es si en este momento tenemos nosotros muestras represadas, porque no sabemos realmente si a la suma que aparece en el programa del señor presidente de la República y del señor ministro de Salud, se le sume las muestras que están haciendo instituciones privadas o públicas, como en el caso del laboratorio de la Universidad del Valle. Adelante, doctor Henry. Lo de los reactivos, pues son, es decir, uno toma una muestra de sangre o de alguna espécimen y normalmente se tiene que mezclar con algunas sustancias para que nos dé algo. Entonces, con lo que nosotros mezclamos, ya sea la sangre, el suero, la saliva, lo mezclamos con los reactivos, esos son los reactivos. Definitivamente lo de las pruebas, desafortunadamente, pues se ha llevado más tiempo del que uno quisiera. Doctor, perdón, para ser precisos. ¿Y por qué no tenemos reactivos en Colombia? ¿No se pueden hacer en Colombia? La mayoría de esos reactivos son producidos por ciertos laboratorios, laboratorios multinacionales usualmente. Sé que se han traído reactivos de Corea, se han traído de Estados Unidos, el laboratorio Sauer, ¿no? O sea, hay muchos laboratorios que están produciendo reactivos y vendiéndole a todos los países del mundo, ¿sí? Unas cosas se pueden hacer, otras no, pero la mayoría de estas cosas vienen de reactivos, vienen ya de la casa farmacéutica, ¿sí? Entonces, simplemente se importa. El problema es que yo veo que, por ejemplo, decían que para el 1 de abril estaba todo solucionado, luego que como para el 10 y pues ya llevamos, hoy es 14, 15, ¿sí? Y las cosas están funcionando mal. O sea, cuando toman un examen, por ejemplo, cuando hablaron del INPEC, que tomaron la muestra del 1 de abril y el resultado salió el 7, eso es demasiado tiempo, demasiado, crean. Un día, 2 días puede ser, pero de ahí en adelante ya es demasiado tiempo. Entonces, el engranaje de eso, desafortunadamente, no ha funcionado bien. Debió haber funcionado mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ahora, quiero decirle que el número de exámenes, hay países que han hecho muy pocos exámenes y les va muy bien. Taiwán solo ha hecho 45.000 exámenes, lo mismo que Japón. 45.000, cuando Estados Unidos ya lleva más de 2 millones. Y Taiwán y Japón están, entonces, lejos, 1000 veces mejor que Estados Unidos y que todos los países de Europa, sin hacer tanto examen. Entonces, los exámenes para mí sí son importantes en Colombia, como voy a hablar más adelante. Pero que sean el factor número 1, no, yo lo coloco como el cuarto factor.
¿sí? El cuarto factor. Los 3 factores importantes, indispensables, que si usted me dice cuál es más importante que el otro, yo le diré que no sé cuál es más importante porque todos, que son el aislamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Y 3. 2, el lavado de manos y 3, el uso del tapabocas. Si usted me dice qué porcentaje le doy, yo le diré, puedo darle el 30% a cada uno y de pronto le doy el 10% a los exámenes. Y hay países que han tomado muy pocos exámenes y les va muy bien, como Japón y Taiwán, ¿sí? Pero desafortunadamente en Colombia, donde tenemos mucho loco en la calle, mucha gente que no hace caso, mucha gente que se mete hasta el Transmilenio por no pagar, entonces seguramente se va a meter sin tapabocas, o sea, una cantidad de vainas. Entonces, a esa población necesitamos hacerle examen. Cuando usted va en aislamiento y va a un barrio, a una comuna y todo el mundo anda en la calle y reuniones familiares y el sancocho y todas las cosas, pues a ese grupo sin tapabocas, a ese grupo hay que hacerle pruebas. Y el que dé positivo hay que aislarlo y seguramente hay que llevarlo a un hotel 5 estrellas porque en la casa no se va, ni tampoco se va a quedar por las buenas aislado, ¿sí? Entonces seguramente lo metemos a un hotel 5 estrellas, le ponemos policía, médico y enfermera para que cumpla los 14 días de cuarentena, porque si no el tipo va a estar regando el virus por todos lados con seguridad. Entonces en Colombia yo creo que necesitamos pruebas, bastantes pruebas, porque desafortunadamente la población no es tan apegada a lo que diga el gobierno. No tenemos disciplina. Bueno. Pero la mayoría de la gente lo está haciendo muy bien. La mayoría de la gente cumple las cosas, o sea, yo pienso, pero tenemos un pequeño porcentaje y ese pequeño porcentaje hay que cogerlo un poquito a la fuerza, diría yo. Bueno, entonces, el 4 de agosto la OMS indicó que se podía usar tapabocas y el Ministerio de Salud refiere el uso obligatorio de tapabocas en sistemas de transporte público y áreas de afluencia masiva de personas como mercados, bancos, farmacias y donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro. De este metro quiero hablar un poquito más adelante. Este metro es lo que dice la OMS, ¿sí? Y es lo que está aplicando Colombia. Es decir, que si yo estoy a más de 1 metro de una persona, yo no necesito tapabocas. Pues, ¿en qué nomás dice el decreto? Las personas con sintomatología respiratoria pues deben de tener tapabocas. Si tienen COVID debe estar aislado 14 días. Incluso los sintomáticos respiratorios, lo mejor es que estén aislados también las 2 semanas. Y también deben de usarlo los grupos a riesgo, como son los mayores de 70 años, las personas que tengan enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, cáncer, VIH, embarazadas y enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC. ¿Sí? Y también dice que es posible usar tapabocas de tela, los cuales brindan una protección adecuada. Entonces, mire que el CDC, que es el centro de transmisión, el CDC de Estados Unidos, ¿sí? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿sí? Dice que para la gripe, ¿sí? Se debe estar a 6 pies, 1.8 metros de distancia para no usar tapabocas. Si estamos hablando de la gripe, que es menos grave que el COVID, están hablando de 1.8 y nosotros estamos hablando de 1 metro porque la OMS en otra de sus salidas me parece no adecuadas, habla de 1 metro y nuestro presidente y nuestro ministro de Salud también hablan de 1 metro. La mayoría de estos países orientales manejan 2 metros. 1,5 metros maneja Australia. ¿Sí? O sea, yo creo que llegó la hora de que nos olvidemos de la OMS y definitivamente hagamos todo lo que dice, lo que hacen y dicen los orientales. Perdón, ya Trump se olvidó de la OMS. Ni un centavo más. Lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque definitivamente la catástrofe nuestra con el COVID-19 tiene un nombre principal que se llama OMS, y sobre todo el señor Tedros, que todos los días sale a decir, hagan muchas pruebas y aíslen a todo el mundo, nadie debe trabajar prácticamente. ¿Sí? Esas son las soluciones y eso es lo que nos aplican. Y los orientales
están estudiando, están trabajando, tienen 60 veces menos mortalidad y 36 veces menos morbilidad, ¿sí? Y están estudiando y están trabajando, ¿sí? Entonces, la verdad, cuando dijeron que del tapabocas, yo pensé que este señor iba a renunciar. En algún momento va a venir un análisis de los países y yo creo que van a quedar muy mal parada la OMS y el señor Tedros. Pasamos. Sigamos. Sí. Entonces, ¿hacia dónde puede ir Colombia? Que usted me preguntaba, ¿para dónde vamos? Tenemos dos posibilidades. Nosotros estamos en este primer grupo, donde hay dos pilares fundamentales, que son el aislamiento social y número 2, el lavado de manos. Desafortunadamente, el aislamiento social está con parálisis empresarial. Y, por ejemplo, cuando hablaron de usar el tapabocas, el señor Trump salió a decir de que eso era el que quisiera, que él no lo iba a usar. Y pues nuestros gobernantes, nuestro presidente nunca lo ha visto con un tapabocas y nuestro ministro de Salud tampoco. Entonces, creo que siguen la misma. Si dicen que es obligatorio usar el tapabocas en el transporte y en la plaza, como anotamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, si no hay una misión de Estado, una política de Estado sobre el uso de tapabocas, vamos a estar ligeramente mejor que lo que ha pasado de pronto en España e Italia, pero definitivamente no vamos a poder parar esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente indisciplinada. Entonces, de pronto un mes más tarde vamos a tener el colapso del sistema de salud y vamos a tener que estar siguiendo en el paro empresarial, lo que están hablando de la famosa, ¿cómo es que se llama? Que trabajamos 2 o 3 semanas y luego paramos 1 o 2, y el acordeón que hablan por ahí, que están hablando por ahí. ¿Sí? Y la otra posibilidad es los países que dicen, no hay 2 pilares fundamentales, son 3 pilares fundamentales. Aislamiento social 1, lavado de manos 2 y uso rutinario frecuente de tapabocas 3. Y en general manejan no 1 metro de distancia, sino 2 metros de distancia, ¿sí? O sea, uno necesita que esto sea política de Estado, ¿sí? O sea, que si usted no lleva el tapabocas y va a entrar a algún sitio y le dicen, no, se lo entregan, se lo regalan, se lo venden, lo que sea. Y deberíamos de saber en este momento, cuando estamos a menos de 10 días de empezar a trabajar, cuántos tapabocas estamos produciendo en cada región, en cada ciudad, y cuánto necesitamos, que más tarde vamos a hablar del tema. Me encanta la producción de la gobernadora Elsa Noguera del Atlántico. Ella llamando a hacer 1.500.000 tapabocas, ¿sí?, de tela para regalarle a los ciudadanos de escasos recursos. Eso se llama política del gobierno del Atlántico. O sea, está pensando en aquellas personas que van a salir con el cuento o definitivamente no tienen los medios económicos para usar, sea un tapaboca médicos, que ahorita vamos a hablar un poquito de costos, o al menos tapabocas artesanales o hechizos que también sirven, pero lo importante es que todo el mundo los esté usando. Porque ¿qué va a pasar el 28 de abril? Salimos 20 o 30 millones de personas en las grandes ciudades, ¿sí? Y con que 1 o 2% no cumplan la norma de usar tapabocas donde debe usarlo, pues eso va a ser fatal, porque va a ayudar a que se propague más la infección y a que no la disminuyamos lo suficiente, ¿no? Porque definitivamente necesitamos bajar el número de casos para que a los hospitales no llegue tanto paciente, bajar la mortalidad, eso ayuda a bajar la mortalidad. Y si bajamos el número de casos, pues vamos a poder seguir trabajando. Pero si empezamos a aumentar dramáticamente el número de casos, vamos a tener que volver a la parálisis empresarial. Entonces yo diría que el tapabocas, el uso adecuado del tapabocas, el uso frecuente del tapabocas, es la forma más barata de que salimos del problema, de que no paralizamos el sistema productivo y el sistema educativo. Es usar tapabocas frecuente, ¿sí? Entonces, pero creo que tiene que haber política de Estado. O sea, a mí me gustaría que en este momento el señor presidente y el ministro de Salud ya supiera cuántos tapabocas necesita en Cali, cuántos en el Valle, cuántos en toda parte, cuántos va a producir,
¿sí? Y cuántos más vamos a necesitar, que si no son médicos, pues van a tener que ser artesanales o hechizos, que también nos sirven bastante. O sea, con que disminuyamos un 70, un 80% de la transmisión, es suficiente para que esto no se nos salga de las manos y terminemos como ha terminado España, Italia o Estados Unidos. Todo en un estado lamentable y catastrófico. ¿Sí? Doctor Henry, yo me sentí un poquito tocado ayer, esto que se tome muy bien. Me parece fantástico que la Universidad de Antioquia y otras instituciones estén haciendo implementos para los grupos de salud y también para, digamos, los pacientes, nosotros, los ciudadanos. Me parece muy bien. Pero me pregunto, ¿quién está haciendo tapabocas en el Valle del Cauca? Eso es lo que debe saber el gobierno, el alcalde, la gobernadora y el presidente de la República. Eso es lo que debe saber. Yo no sé, sé que hay empresas intentando hacer más, pero es importante saber cuál es el número. ¿Sí? Le acabo de mandar una foto a su WhatsApp donde para explicarle un poquito lo de las pruebas, para ver si me la pueden colocar como diapositiva, puede ser al final, ¿sí? Para explicar un poquito las pruebas. Ya aquí la coloco, se la paso a mi hijo por WhatsApp. Ajá, ahí está. Entonces, hablando un poquito del tapabocas, pues como única medida no tiene ningún valor, o sea, si no vamos a estar aislados, si no vamos a usar tapabocas, pues nos vamos a una ronda de 1000 personas, no sirve de nada. Entonces son tres cosas. Junto al aislamiento social y lavado de manos, son los tres pilares fundamentales para el control del COVID. La toma masiva de muestras es una cuarta herramienta y el objetivo es aislar los positivos, la búsqueda de contactos, y para nosotros va a ser muy importante porque tenemos comunas problemas. Doctor, es que parece que nosotros tenemos como prioridad en este trabajo de prevención las muestras. Y a mí me llama la atención que usted desde la primera vez nos está diciendo que las muestras no, sino las prevenciones que siempre ha citado usted: aislamiento social, lavado de manos y tapabocas. Mire, Estados Unidos lleva más de 2000 muestras. ¿Estados Unidos tiene controlado el COVID? No. O sea, las muestras no son lo más importante. Taiwán ha hecho 40.000 muestras, 40.000. Y Japón ha hecho 45.000 muestras. Corea ha hecho unas 600.000. Alemania ya lleva más de 1 millón. O sea, los países que más han hecho muestras son los de Occidente. ¿Y tienen solucionados los problemas? No tienen solucionados los problemas. Eso indica que el número de muestras no soluciona el problema. Ayuda, pero créame que las otras tres cosas son más importantes: aislamiento social, lavado de manos y uso frecuente de tapabocas. Eso es el eje central. Para nosotros son importantes las muestras, sí, sobre todo por esto, porque tenemos comunas problemas, comunas donde no tienen Dios ni ley. Entonces tenemos que ir por esa gente, tenemos que ir a hacerle muestras, ¿sí? Para saber si son positivos, aislarlo, ¿sí? Es que mire que fue muy triste el domingo que el presidente habló, ¿sí? Y él decía que sabemos ya que el 80% de la transmisión es por gente asintomática. ¿Y qué dijo? Arreglemos el agudo. Entonces necesitamos el aislamiento social. Una persona asintomática que, por ejemplo, está trabajando, está botando virus en su empresa. Entonces, si tenemos aislamiento social y digamos que lavado de manos, pero no tenemos el uso de tapabocas en la empresa porque están a 1.2 metros, ¿sí? Entonces esa persona va a estar expulsando virus en su empresa y seguramente en unos días más de uno de sus compañeros va a estar enfermo
y seguramente esa empresa en un mes va a estar con déficit de personal, si es irreemplazable, pues si es fácilmente reemplazable, pues no hay problema. Entonces es muy triste porque dice que el 80% de transmitidos son asintomáticos. Pues debería decir que las tres cosas importantes, que son tres, no que es una, ni que son dos. Si una persona está eliminando virus cuando habla y no sabe porque no sabe que tiene el COVID, Claro. hombre, pues está transmitiendo. Y el uso del tapabocas es una doble protección para el que lo está votando y para el que lo puede recibir pero no lo está recibiendo. Entonces, y otra cosa, doctor Henry, perdone, y en este caso que el asintomático es un porcentaje supremamente alto, entiendo que es el 80%. No, el asintomático, vean, los coreanos que hicieron exámenes en la calle a cantidades de gente, encontraron que de los positivos que ellos tuvieron, el 20% nunca tuvieron ningún síntoma. O sea, son portadores de la enfermedad asintomáticos y están 14 días botando virus. Fuera de eso, al que va a tener síntomas, 48 horas antes empieza a botar virus. O sea que también es asintomático 48 horas. Y si a eso le colocamos que a veces los síntomas son tan leves, que puede ser una diarrea, y uno dice que una diarrea no es respiratoria, un dolor de garganta puede ser un COVID, incluso no tener fiebre. Entonces, al final, hablan de que un 40 o 50% de la transmisión es dada por gente sin síntomas o con muy pocos síntomas que no sabe que tiene la enfermedad. Eso es lo grave de esta enfermedad y por eso el uso del tapaboca es indispensable. Es por esa razón. Por esa razón. Sí. Listo. Aquí vamos a hacer un poquito. No se ve bien claro. Bueno, yo me voy a tocar que guiarme con lo de acá. Estos son los días desde la infección, desde que uno adquiere el virus y más o menos los 35 días aquí al final. Este es el periodo de incubación, o sea, el periodo donde nadie tiene síntomas y el paciente, aquí tomó el virus, ¿sí? Y aquí empieza a tener síntomas. O sea, más o menos esto es, bueno, el de incubación es aquí, entonces son 7 días más o menos de incubación. ¿Sí? Luego empieza a presentar los síntomas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con las pruebas, ¿sí? Tenemos 3 tipos de pruebas, que son el PCR, que realmente es la más confiable, la que nos indica si el paciente tiene o no tiene el virus, ¿sí? O sea, la prueba REIN. ¿Sí? Esa es la del reactivo. No todas tienen reactivo, ¿sí? Sino que esta, mire, hace el diagnóstico del virus, mientras que esto simplemente son las defensas. Inmunoglobulina M es lo que uno produce cuando uno se infecta, pero eso se demora un poquito. Uno empieza a producir, esos son mecanismos de defensa, que son las inmunoglobulinas, que son la M y la G, ¿sí? Ajá. Entonces, pero esto no se empieza a producir el primer día que yo tengo el virus o que yo capte el virus de otra persona. Esto se demora unos días. Entonces, por eso, en este primer párrafo dice, el paciente puede estar en la etapa de incubación de la infección, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a tener? ¿Sí? O sea, en este periodo de incubación, desde aquí para atrás, los primeros 6, 7 días, entre 5 y 7 días más o menos, el PCR sí da positivo, ¿sí? Que es la prueba reina, pero las citoinmunoglobulinas dan negativos, ¿sí? Entonces, si nosotros le hacemos un examen a una persona que ayer se contaminó o hace 2 días o 3 días, ¿sí? Se contagió y todavía no tiene síntomas, y le hacemos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, salen negativas y él sí puede tener el virus. Solo nos damos cuenta si tiene el virus o no con el PCR. ¿Sí? Aquí en el segundo párrafo dice,
el paciente puede estar en la etapa inicial de la infección, ¿sí? Donde se inicia la producción de la inmunoglobulina M, que es esta, ¿sí? Entonces, en esta etapa de aquí, es positiva el PCR y ya es positiva la inmunoglobulina M. En este pedacito se empieza a producir en este periodo de tiempo, le dan por ahí 6, 8 días, ¿sí? De haberse contagiado, ¿sí? Ya en este tercer renglón dice el paciente está en la etapa activa de la infección, o sea, ya estamos por aquí, ¿sí? Ya hay inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y el PCR. Entonces todos tres son positivos. Aquí en este estado donde ya el paciente presenta los síntomas agudos o ya lleva 8 o 10 días de paciente que es con pocos síntomas o asintomático, se le hace cualquiera de las tres pruebas y las tres pruebas dan positivas, ¿sí? Pero doctor Henry, perdone, ¿cómo Sí. hace uno para manejar eso? No, Es decir, eso se ¿cuál lo es tiene el momento ideal para el examen? es el médico o el sistema de salud. Lo tiene, eso tienen normas, ¿sí? Tienen normas. Porque, por ejemplo, al lado de acá, ¿sí? Vamos a ver el cuarto paso. El paciente puede estar en la etapa tardía Sí. o recurrente de la infección. Entonces, es positivo el PCR y es positivo la inmunoglobulina G, pero la inmunoglobulina M ya ha empezado a bajar, ¿sí? Entonces, por acá ya la inmunoglobulina M, estamos hablando ya de 21 días más o menos, ¿sí? La inmunoglobulina M ya ha bajado, ¿sí? La que va a persistir después elevada es la inmunoglobulina G, que nos indica que ese paciente estuvo en contacto y ya tiene mecanismos de defensa. Entonces, en la parte final, ya esta es negativa, pero la inmunoglobulina G es positiva y va a seguir positiva y nos está indicando de que el paciente tiene defensas contra el COVID. Entonces las pruebas son ese tipo de pruebas, ¿sí? PCR, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Sirve unas en una etapa de la infección y otras sirven en otra. Esto no lo determina el paciente, esto lo debe determinar el sistema de salud, cuántos días lleva, cuándo estuvo en contacto, si uno no sabe nunca, por ejemplo, yo no sé qué me contaminó, ¿sí? Pero tengo o sea, si no sé, el sistema de salud tiene que definir qué exámenes va a hacer, por ejemplo, para ir a la población general. Lo ideal es hacer inicialmente para tener los contactos el PCR. Eso sería lo ideal. Por ejemplo, yo quiero ir a esta comuna a ver a quiénes tengo que aislar. Pues lo ideal sería el PCR. El problema es que no hay los suficientes en el mundo pruebas para hacerle a tanta gente. Entonces, por eso es que hay que utilizar los otros. En el mundo no hay ningún suficiente número para hacer PCR a todo el mundo. Es más costoso y fuera de eso no hay suficiente. Esa es la realidad. Entonces, por eso se utilizan estas otras pruebas que nos ayudan a Se nos está debilitando la señal. Doctor Henry, para recopilar, por favor, entonces, su pensamiento, su propuesta a partir del 27 de abril para Colombia es ¿cuál? Miremos una diapositiva que yo creo que a mí me ayudó mucho para que no se me queden. Son de las últimas. Ya, yo creo que hay. ¿Esa? Bueno, listo. El aislamiento social, eso necesario, ¿sí? Es estrictamente necesario. La idea es no tener que volver al aislamiento empresarial, ¿sí? Espectáculos se va a demorar, ¿sí? Vamos a tener que manejar la cuestión de los aforos, también cuando abramos los espectáculos, por ejemplo, inicialmente va a haber un partido de fútbol, pues no van a vender
30.000 boletas y no 10.000, o sea, un tercio. Y va a haber una persona cada 3 puestos, o sea, cosas de ese tipo para empezar, ¿sí? Pero eso es más adelante, ¿no? Por ahora lo que necesitamos es trabajar, ¿sí? Eso es lo más importante. Y que la enfermedad pues no progrese, que no haya tanta morbilidad y tanta mortalidad. Entonces el aislamiento va a seguir, yo creo que vamos a seguir con muchas cosas, se nos cambió la vida hasta que salga la vacuna del COVID, ¿sí? El lavado de manos va a seguir hasta que salga la vacuna y pues debe ser ya una labor de siempre, ¿no? Yeah. Voy a comer, tengo que lavar las manos, bueno, en fin, siempre eso ojalá nos quede, ¿sí? Porque eso sirve para otro tipo de infecciones y cosas, ¿sí? Y tercero, el uso del tapabocas, que debe ser frecuente. Yo diría que lo ideal es, yo voy a salir de mi casa, me pongo tapabocas y punto, ¿sí? Ahora que yo voy a ir a trotar al aire libre, pues no necesito tapabocas, entre otras cosas, trotar con tapabocas, hacer ejercicio intenso con tapabocas es difícil porque uno va a necesitar mucho más oxígeno, ¿sí? Pero en los trabajos, yo diría que en la mayoría de los trabajos lo más sano es usar tapabocas, a no ser de que yo esté solo en un recinto donde hay muy buena aireación o el sistema de aire me saca todo el aire, las bacterias y los virus de la oficina, pues hay que saber qué tipo de aire acondicionado se tiene, ¿sí? Entonces... Doctor, eso cuando uno comienza con excepciones se vuelve una regla. Esa es mejor la regla del tapabocas. Sí, es lo más sano. Más sano, porque yo claro. Le cuento, entra una persona con COVID sin saberlo a una empresa y puede deteriorar a todo el personal. Entonces, saldría muy costoso, muy costoso. Sigamos, volvamos al anterior, yo quiero, entonces, la idea es usar los 3 pilares importantes. Pienso que se deben hacer muchas pruebas y esas pruebas deben de ir enfocadas a todas esas comunas donde pues desafortunadamente no se cumplen las normas. La verdad es que de aquí en adelante hasta que tengamos la vacuna, siempre que nos inviten a una reunión de 2, 3, 5 personas, 100 personas, debemos de pensar, debo llevar tapabocas, debo usarlo todo el tiempo, siempre pensarlo. Y lo más sano ahora es usarlo siempre, ¿sí? La verdad es que el uso del tapabocas es la herramienta extra que siempre usaron los orientales y que les ha permitido mantener el COVID bajo control. O sea, los datos de morbilidad, de número de casos y de mortalidad de los orientales nos muestran que el manejo que ellos le han dado es muy bueno, ¿sí? Entonces, lo del metro que está manejando el ministro de Salud, yo creo que se debe revisar. Y yo creo que se debe cambiar, ¿no? Por lo que si para la gripe es 1.8 metros, para el COVID, pues la verdad es que la mayoría de los países usan 2 metros. Entonces, es que es muy desafortunado. Mire, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el presidente le pregunta al ministro de Salud de qué pensaba de los tapabocas, y entonces dio la norma que se iba a usar cuando cuando estuviéramos en el bus, en el metro, bueno, todas las normas que él dio, pero a título final, porque ya la OMS indicó eso, y que cuando se esté a más de 1 metro, y que esto se va a hacer, aunque todavía no es seguro de que la transmisión por vía respiratoria se dé, o sea, a estas alturas. Si el ministro no cree que eso es importante, pues por supuesto que él lo tiene como una tercera herramienta que dejémosla ahí, el que quiera usarla la usa, pero la verdad es que el uso del tapabocas está demostrado en los países orientales que es tan importante como el aislamiento social y el lavado de manos. Doctor Henry, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Vamos a poner esta información verídica, científica, rigurosa, pues ya en nuestras redes sociales para que todo el mundo las mire y ojalá que las aplique. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes.
la verdad como una forma de vida.